En nuestra vida llega el momento en que nos enfrentamos a desafíos difíciles de superar. Muchos buscamos respuestas y propósito en medio de estas dificultades. Es ahí donde la palabra de Dios se presenta como una fuente de sabiduría eterna. No solo nos ofrece respuestas a nuestras preguntas, sino que también nos guía hacia una transformación profunda en nuestras vidas. La sabiduría divina no es un conjunto de reglas anticuadas, sino una guía viva para nuestro mundo moderno. Toca cada aspecto de nuestras vidas: relaciones, trabajo, decisiones y sueños. Mientras la sociedad nos bombardea con ideas superficiales de éxito, la sabiduría de Dios nos conecta con algo más profundo y significativo. A lo largo de la historia, muchos han buscado el secreto de una vida plena en diversas fuentes. Sin embargo, la verdadera respuesta comienza con el Dios de la Biblia, quien te creó con un propósito específico. Esta sabiduría está al alcance, lista para transformar tu vida si le das la oportunidad. Te invito a un viaje donde exploraremos cómo aplicar esta sabiduría en cada decisión y desafío. Al hacerlo, experimentarás una paz incomparable, claridad en tu propósito y una renovada esperanza. Abre tu corazón y mente a algo más grande que tú mismo. La sabiduría de Dios está aquí para guiarte, iluminar tu camino y mostrarte que en el todo tiene sentido. Si estás listo para descubrir los secretos bíblicos que pueden transformar tu vida, escribe en los comentarios: Dios ilumina mi camino. Tu participación no solo fortalece tu conexión con Dios, sino que también anima a otros a buscar esa sabiduría divina. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este vídeo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Comencemos. Número 1. Proverbios 9 y 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate en esto: cuando hablamos de sabiduría, el mundo te dice que la puedes conseguir con experiencia, que si lees lo suficiente o si acumulas conocimientos, entonces serás sabio. Pero, ¿sabes algo? La Biblia nos dice algo totalmente distinto. En Proverbios 9 y 10 dice claramente que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aquí no se trata de saber más que los demás ni de ser el más inteligente de la sala. Aquí, la verdadera sabiduría empieza en algo más profundo, algo que está en el corazón: el temor de Dios. No un miedo paralizante, sino ese respeto reverencial que nos hace reconocer quién es Dios, su majestad, su poder y su santidad. Es un temor que te cambia, que te mueve a ver la vida con otra perspectiva. Y es que cuando realmente comprendemos quién es Dios, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones, de lo pequeños que somos frente a la inmensidad de su sabiduría. Y eso, amigo, es algo que nos lleva a la humildad. Nos damos cuenta de que no lo sabemos todo, de que necesitamos la guía divina porque nuestras propias fuerzas no son suficientes. Esa humildad, ese reconocimiento de nuestra necesidad, es lo que abre la puerta para que Dios nos llene con su sabiduría. No es una sabiduría que ganamos con esfuerzo propio, sino una que Dios nos concede porque lo buscamos con un corazón humilde. Y déjame decirte algo más. El versículo también nos habla del conocimiento del Santísimo. No es simplemente saber de Dios, es conocerlo de verdad. No es una cuestión meramente intelectual. Se trata de conocer a Dios en lo profundo, de experimentar su amor, su justicia, su carácter. Este conocimiento transforma todo en tu vida, no solo lo que piensas, sino también cómo actúas, cómo tomas decisiones. Cuando conoces realmente a Dios, empiezas a vivir de una manera diferente. Cada decisión que tomas está impregnada de ese conocimiento porque ya no estás actuando por lo que tú crees que es mejor, sino por lo que sabes que agrada a Dios. Ahora quiero que pienses en la sabiduría que el mundo ofrece. Es rápida, superficial, basada en el aquí y ahora. Pero la sabiduría que viene de Dios es eterna, no caduca, no se desgasta.
Es una sabiduría que te protege de caer en la arrogancia, en la insensatez, en esas decisiones que parecen buenas al principio pero que te llevan por caminos de dolor. La sabiduría divina es como una roca sólida en medio de un mundo que cambia constantemente, un ancla que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece caótico. Pero esta sabiduría no solo cambia la forma en que piensas, impacta cada área de tu vida. Influye en cómo tomas decisiones, cómo te relacionas con los demás, cómo enfrentas los desafíos diarios. Es una sabiduría que te moldea, que transforma tu conducta y que cambia la forma en que ves la vida. Y es que cuando te apoyas en la sabiduría de Dios, empiezas a ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. No te dejas llevar por lo que el mundo te dice que es importante. Empiezas a ver lo que realmente importa, lo que tiene valor eterno. Y sé que esto puede parecer un concepto elevado, pero es algo muy práctico. Piensa en un momento en que tuviste que tomar una decisión importante, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en tu vida personal. ¿Qué tal si, en lugar de seguir solo tu intuición o lo que el mundo te aconsejaba, hubieras buscado la dirección de Dios? ¿Qué tal si hubieras evaluado esa decisión a la luz de los valores y principios que Él te enseña? Te aseguro que habrías encontrado una paz y una seguridad que solo provienen de saber que estás actuando dentro de su voluntad. Y es que este temor de Jehová del que habla Proverbios no es algo que hacemos una sola vez. Es un proceso continuo, un viaje que nunca termina. Cada día que vivimos, tenemos la oportunidad de crecer más en el conocimiento de Dios, de aprender más de su carácter, de ser más sabios a la luz de su palabra. La sabiduría divina no es algo que alcanzamos y ya, sino que es un proceso constante de aprender, aplicar y vivir en esa verdad. Y ese proceso empieza cuando reconocemos que todo comienza con el temor de Dios. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión o que te sientas confundido sobre el camino a seguir, recuerda esto: la sabiduría verdadera no viene de ti ni de lo que el mundo te ofrece, viene de Dios. Y la buena noticia es que está disponible para ti si la buscas con humildad y un corazón que reconoce su necesidad. Número 2. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando el proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no está hablando de un miedo aterrador, sino de una profunda reverencia y respeto por Dios. Es ese reconocimiento de que Él es supremo, que su autoridad y poder son absolutos, y que nuestras vidas dependen completamente de Él. Este tipo de temor no nos paraliza. Al contrario, nos impulsa a buscar a Dios, a alinearnos con su voluntad y a caminar en integridad. Es como cuando respetas a alguien tan profundamente que quieres honrarlo en todo lo que haces. Ese es el temor del que estamos hablando aquí. Ahora, este temor de Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. Si realmente queremos ser sabios, todo comienza reconociendo a Dios por quien es. El temor de Jehová cambia completamente nuestra perspectiva. Nos permite ver la vida desde el punto de vista de Dios. Empezamos a darnos cuenta de que no tenemos todas las respuestas, de que hay límites en nuestro entendimiento humano, pero al mismo tiempo nos abre a la sabiduría divina, esa capacidad para aplicar el conocimiento de Dios a nuestras vidas cotidianas. ¿Te imaginas tomar decisiones no solo basadas en lo que sabes, sino en lo que Dios sabe y te revela? Aquí está la gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Puedes acumular montones de información, ser muy inteligente, tener todos los títulos académicos, pero sin el temor de Jehová, eso se queda en mero conocimiento. La sabiduría es saber cómo aplicar todo ese conocimiento de una manera que refleje el carácter de Dios, que lo honre. Esa sabiduría influye en todo, en cómo tratas a los demás, cómo manejas los conflictos, cómo afrontas los momentos difíciles. Es mucho más que inteligencia, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por otro lado, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Personas que creen que lo saben todo, que no necesitan a Dios, que piensan que su camino es el correcto. El orgullo los ciega, y ese desprecio por la sabiduría trae consecuencias.
No es solo que ignoren los buenos consejos, es que viven de manera autosuficiente, convencidos de que no necesitan de nadie más, mucho menos de Dios. El problema es que esa actitud de desprecio lleva a la destrucción, a tomar decisiones impulsivas y egoístas que finalmente resultan en dolor y fracaso. El contraste es claro. Los sabios y los insensatos están construyendo sus vidas sobre bases completamente diferentes. Mientras que el sabio se fundamenta en el temor de Jehová, el insensato se basa en su propio orgullo y autosuficiencia. Uno está firme con una base sólida que lo sostiene a largo plazo, mientras que el otro construye sobre terreno inestable que tarde o temprano se derrumba. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Sobre el temor de Dios o sobre nuestras propias opiniones y deseos? Este proverbio nos invita a hacer una pausa, a examinar nuestras actitudes hacia la sabiduría divina, hacia la enseñanza que viene de Dios. Si realmente deseamos vivir de manera sabia, no podemos ignorar este principio fundamental. El temor de Jehová es el inicio de todo. El temor de Dios no es algo que simplemente adquirimos una vez y luego olvidamos. Es un proceso continuo, un fundamento constante en nuestras vidas. Cada día necesitamos buscar a Dios. Necesitamos recordarnos que dependemos de Él en cada área. Este tipo de reverencia no solo nos hace sabios, sino que también nos mantiene humildes. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos la guía de Dios en cada paso que damos. La humildad es el fruto del temor de Jehová. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, estamos más abiertos a su enseñanza, más dispuestos a aprender. Y es entonces cuando podemos tomar decisiones que realmente reflejen su sabiduría, decisiones que nos protegen del error y nos acercan a su propósito para nuestras vidas. Por otro lado, aquellos que desprecian la sabiduría y rechazan el temor de Jehová están destinados a enfrentar las consecuencias de sus elecciones impulsivas. Pueden pensar que están avanzando, que están logrando éxito, pero sin la guía de Dios, ese camino es inestable y finalmente lleva a la ruina. Dios nos da la opción de seguir su sabiduría o ignorarla, pero también nos deja claro que cada decisión tiene sus frutos. Vivir en el temor de Jehová es vivir alineado con su voluntad, es manifestar el carácter de Dios en nuestras decisiones diarias. Y esa es la verdadera sabiduría. No solo saber lo que es correcto, sino vivirlo. Así que, al final, esta sabiduría que tanto valoramos es una invitación a una vida transformada, una vida guiada por la enseñanza divina, una vida que refleja la gloria de Dios en cada aspecto. Número 3. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Déjame decirte algo. En este mundo donde estamos rodeados de tanta información, donde todo parece moverse tan rápido, a veces nos olvidamos de donde realmente viene la sabiduría. Pensamos que ser sabios es acumular conocimientos, leer muchos libros, tener títulos o experiencias. Pero la verdadera sabiduría, esa que realmente cambia vidas, no es algo que puedas alcanzar por ti mismo. Es un regalo que viene directamente de Dios. Proverbios 2, 6 lo dice de manera tan clara, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La sabiduría no es algo que tú puedas lograr, es algo que Dios te da si lo buscas. Y aquí está el punto clave. La sabiduría de Dios es muy diferente de lo que el mundo entiende por sabiduría. Lo que el mundo ve como sabiduría muchas veces es solo una acumulación de datos o una forma de manipular las circunstancias para obtener lo que quieres. Pero la sabiduría que viene de Dios es algo más puro, más profundo. Es una comprensión que va más allá de lo inmediato, más allá de lo que parece obvio. Dios, en su inmensa bondad, nos ofrece no solo sabiduría, sino también conocimiento y entendimiento. Y no es un conocimiento superficial, es un conocimiento que ilumina tu mente y tu corazón, que te permite ver la vida de una manera que realmente tiene sentido. Pero la sabiduría divina no solo te da entendimiento, también te da la capacidad de discernir, de ver lo que es correcto e incorrecto.
En un mundo donde cada vez es más difícil saber qué está bien y qué está mal, la sabiduría de Dios te ofrece una brújula moral que nunca falla. Te ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. Y eso es increíble, porque cuando vives según esa sabiduría, empiezas a ver cómo tu vida cambia. Empiezas a enfrentar los desafíos con una paz que no viene de este mundo, con una certeza de que estás en el camino correcto. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo obtengo esa sabiduría? No es complicado. Dios no hace esto difícil. Lo primero que debes hacer es pedirla. Suena simple, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de pedir lo que realmente necesitamos. Pensamos que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta o que no somos lo suficientemente importantes como para que Dios nos preste atención. Pero eso no es verdad. Dios quiere que le pidas sabiduría. Lo segundo es meditar en su palabra. La Biblia está llena de la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Cada versículo, cada enseñanza, es una guía para nuestras vidas. Y lo tercero es buscar su presencia sinceramente. No se trata de simplemente recitar una oración aprendida, se trata de tener una relación genuina con Él, de buscar su voluntad con todo tu corazón. Y aquí está lo más hermoso. La sabiduría de Dios no es algo que merezcamos por nuestros propios méritos. Es un regalo de su gracia. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él nos concede esa sabiduría que transforma nuestras vidas. Así que, no dudes en pedirla, en meditar en su palabra y en buscar su presencia. Porque cuando lo haces, descubres que la sabiduría de Dios es el tesoro más valioso que puedes tener. No es algo que ganamos, es un reflejo de su misericordia. Es un don gratuito que nos da porque nos ama, porque desea que vivamos de acuerdo con su propósito. Y cuando vivimos alineados con su sabiduría, nuestra vida empieza a tener una plenitud que antes parecía inalcanzable. No se trata de que todo sea perfecto, pero sí de que empezamos a entender que cada cosa que sucede tiene un propósito, que cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás en un momento de tu vida donde debes tomar una decisión importante. Tal vez es una decisión sobre tu carrera o sobre una relación. En esos momentos, lo más fácil es confiar en tu propio entendimiento, en lo que crees que es mejor. Pero, ¿y si le dieras prioridad a buscar a Dios primero? ¿Y si, en lugar de depender de tu propio juicio, decidieras pedirle a Dios que te guíe? Te aseguro que cuando lo haces, Él te da una claridad que no puedes obtener por tu cuenta. Al final, tenemos que decidir en qué fuentes confiamos. El mundo está lleno de voces, de consejos que prometen llevarnos al éxito o la felicidad, pero esas fuentes son limitadas y muchas veces nos llevan en la dirección equivocada. Dios, en cambio, es la fuente suprema de toda verdad y sabiduría. Cuando confías en Él, puedes estar seguro de que te está capacitando para actuar con justicia y sabiduría. ¿Estás listo para buscar esa sabiduría divina? Porque está ahí, esperando por ti, inagotable, generosa y siempre disponible. Número 4. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que parecen superarnos. Tal vez te has encontrado en esos momentos donde no sabes qué decisión tomar, donde las respuestas parecen ocultas. Pero déjame decirte algo, no estás solo. En Santiago 1, 5, Dios nos hace una promesa increíble. Si te falta sabiduría, simplemente pídela y Él te la dará abundantemente, sin reproches. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? No estamos hablando de cualquier consejo superficial. Estamos hablando de la sabiduría divina, de esa comprensión profunda que solo viene de lo alto. La sabiduría de Dios no es solo información o hechos. No es el tipo de conocimiento que puedes encontrar en libros o artículos en Internet. Es algo mucho más profundo, más transformador. Mientras el conocimiento puede decirte cómo funcionan las cosas,
La sabiduría te ayuda a entender por qué suceden y cómo puedes responder de la manera correcta. Es esa capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de discernir su voluntad en medio de la confusión. Y aquí está la belleza de todo esto. Dios quiere compartir esa sabiduría contigo. No la guarda para unos pocos privilegiados, no te pide que cumplas ciertos requisitos imposibles, solo te pide que la pidas. Y cuando la pides, Él te la da con generosidad. La palabra abundantemente que usa Santiago es clave. Dios no es tacaño con su sabiduría. No es como si tuviera un límite de cuántas veces puedes acudir a Él. ¿Otra vez estás pidiendo sabiduría? Nunca vas a escuchar esas palabras de Dios. Al contrario, Él está dispuesto a dártela una y otra vez porque es un Padre amoroso que se deleita en guiar a sus hijos. Esta es una verdad que, si la abrazamos, puede cambiar la forma en que enfrentamos nuestras decisiones diarias. Dios está a tu lado, dispuesto a iluminar tu mente y a guiarte cada paso del camino. Pero hay un acto de humildad aquí, ¿verdad? Pedir sabiduría requiere que primero reconozcamos nuestra propia falta de ella. Requiere que admitamos que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda. Eso no es fácil, especialmente en una cultura que valora tanto la autosuficiencia. Sin embargo, cuando damos ese paso de fe y pedimos, algo extraordinario sucede. No solo recibimos sabiduría, sino que también nos conectamos más profundamente con Dios porque dependemos de Él de una manera más intencional. Y cuando Dios nos responde, lo hace sin reproche. ¿Cuántas veces hemos pedido ayuda y hemos sentido que nos están juzgando o criticando por no haberlo sabido antes? Pero no es así con Dios. Él no nos dice, ya deberías haber sabido esto, o ¿por qué no aprendiste de la última vez? No. Él nos recibe con brazos abiertos, siempre dispuesto a darnos lo que necesitamos, con una ternura y una paciencia que solo un Dios perfecto puede tener. Así que, cuando te acerques a Él, hazlo con confianza, sabiendo que su respuesta siempre será llena de gracia. Ahora bien, esto no se queda solo en teoría. La sabiduría de Dios tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Piensa en esas decisiones que te han quitado el sueño, esas situaciones que parecen demasiado complicadas. Tal vez estás enfrentando un cambio en tu vida, una oportunidad laboral que no sabes si tomar, una relación que requiere discernimiento. Este es el momento en que necesitas la sabiduría divina. Y lo increíble es que puedes pedirla todos los días, antes de tomar decisiones, antes de actuar. No tienes que enfrentarte a la vida solo, puedes confiar en que Dios te guiará. Y cuando buscas esa sabiduría de manera constante, algo maravilloso ocurre. Comienzas a ver las cosas con mayor claridad, a tomar decisiones con más confianza y paz. Tu relación con Dios se fortalece porque te das cuenta de que cada paso que das está alineado con su propósito. Y eso, querido amigo, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay nada más gratificante que saber que estás caminando en el plan que Él tiene para ti. Número 5, Proverbios 3 y 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Fíjate bien, el versículo de Proverbios 3 y 13 nos dice algo poderoso. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Esa palabra bienaventurado no es solo una palabra bonita. En realidad, significa una felicidad profunda, una satisfacción que va mucho más allá de lo que el mundo te ofrece. No es una alegría momentánea, sino algo que llena tu ser de una paz que no depende de las circunstancias. Eso es lo que sucede cuando encuentras la sabiduría. Te conecta con algo más grande que tú, algo que transforma tu vida desde adentro. La sabiduría es como una brújula para nuestras vidas. Nos guía, nos muestra el camino cuando estamos perdidos. Pero no es solo acumular conocimiento, es entender el propósito detrás de las cosas. Muchas veces tenemos la información, pero no sabemos cómo aplicarla. La sabiduría toma todo lo que sabemos y lo pone en perspectiva, ayudándonos a tomar decisiones correctas,
a evitar errores que nos pueden costar caro y a mantenernos firmes en un mundo lleno de distracciones. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión impulsiva y luego has sentido ese pequeño susurro diciéndote que esperes, que pienses bien antes de actuar? Esa es la sabiduría en acción. Y lo más interesante es que la sabiduría no solo te cambia a ti, cambia a los que te rodean. Cuando vives de acuerdo con la sabiduría de Dios, tu vida empieza a influir en los demás de manera positiva. Tus relaciones mejoran, tus decisiones en el trabajo son más certeras y la gente a tu alrededor nota que hay algo diferente en ti. Empiezas a bendecir a otros sin siquiera darte cuenta, porque la sabiduría que viene de Dios no se queda en ti, se extiende a los demás. Es como una luz que ilumina todo a su alrededor, tocando las vidas de aquellos con los que te cruzas. Hay un gozo especial que viene cuando vives según la sabiduría de Dios. Es un gozo que no se parece a nada que el mundo pueda ofrecer. Mientras que la satisfacción terrenal es momentánea, el gozo de caminar en sabiduría es duradero. Te das cuenta de que vivir de acuerdo con los principios de Dios te trae una paz interior, una sensación de que estás en armonía con su voluntad. Eso no significa que todo será fácil, pero significa que, pase lo que pase, sabes que estás haciendo lo correcto. Y ese conocimiento trae una alegría inquebrantable. La inteligencia, por otro lado, es la aplicación práctica de esa sabiduría. No se trata solo de entender lo que es correcto, sino de ponerlo en práctica en cada situación concreta de tu vida. Es saber cómo actuar en situaciones complejas, cómo tomar decisiones sabias en medio del caos. A veces pensamos que la inteligencia es algo que solo algunos tienen, pero en este contexto se trata de ser personas que aplican lo que han aprendido de Dios en el día a día. Saber qué hacer y cuándo hacerlo, cómo evitar las trampas que el mundo pone a nuestro alrededor. Esa es la verdadera inteligencia según Dios. Buscar la sabiduría y la inteligencia no es algo que haces una sola vez y ya está. Es un proceso continuo. Es un camino que recorremos toda la vida. Y cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más buscamos su palabra, más sabiduría encontramos. Es un crecimiento constante, una transformación que nunca se detiene. Y con cada paso que damos en este camino, encontramos más propósito, más paz, más alegría. Es un viaje lleno de recompensas, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Imagina que estás enfrentando una decisión importante en tu vida. Tal vez cambiar de trabajo, comenzar una nueva relación o tomar un riesgo que podría cambiar tu futuro. En esos momentos, es fácil sentir miedo o incertidumbre. Pero cuando buscas la sabiduría de Dios, algo cambia. Comienzas a discernir lo que es mejor, no solo lo que parece más atractivo en el momento. A través de la oración, el estudio de la palabra y el consejo de personas piadosas, empiezas a ver las cosas con más claridad. Ya no te dejas llevar solo por lo inmediato, sino que piensas en el impacto a largo plazo, tanto en tu vida como en tu relación con Dios. Y al final, esa bienaventuranza, esa felicidad profunda, llega cuando vives en sabiduría. Cuando tus decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, encuentras una satisfacción que no se compara con nada más. Sabes que al actuar sabiamente, no solo estás beneficiándote a ti mismo, sino que estás glorificando a Dios en todo lo que haces. Y eso trae una paz, un contentamiento que el mundo no puede ofrecer. Esa es la verdadera bendición de encontrar la sabiduría y obtener inteligencia divina. Número 6. Proverbios 4, 7. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios 4, 7 nos da una clave esencial para la vida. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Aquí, la Biblia nos está hablando de algo que va más allá de lo que el mundo valora como éxito. Nos está diciendo que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales que podemos acumular, sino en algo mucho más profundo y valioso, la sabiduría. Y no se trata solo de un conocimiento superficial,
Es una sabiduría que transforma tu vida, que te guía, que te protege. Piénsalo por un momento. Vivimos en una sociedad donde nos dicen que cuanto más tienes, más valor tienes. Que si tienes el último coche, la casa más grande, el mejor trabajo, entonces serás feliz. Pero, ¿sabes qué? La Biblia nos desafía a reconsiderar esa idea. Nos dice que la verdadera prioridad no está en las posesiones, sino en la sabiduría. No importa cuántas cosas materiales tengas, si no tienes sabiduría, esas cosas no te llevarán a una vida plena. En cambio, la sabiduría te enseña a vivir correctamente, a tomar decisiones sabias que te bendicen a ti y a los demás. La sabiduría, según la palabra de Dios, no es solo un concepto abstracto. No es simplemente saber muchas cosas. Es tener la capacidad de aplicar el conocimiento de una manera que honre a Dios. Es esa sabiduría la que te ayuda a discernir lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero. Te lleva a tomar decisiones que no solo benefician tu vida, sino que también reflejan el carácter de Dios en todo lo que haces. Y esa sabiduría es mucho más valiosa que cualquier cosa material que puedas poseer. Pero aquí está el detalle. Adquirir sabiduría no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de búsqueda sincera de la voluntad de Dios. La sabiduría se encuentra cuando te acercas a la palabra de Dios, cuando meditas en ella, cuando pides en oración que Dios te dé entendimiento. Es una búsqueda continua, no es algo que alcanzas y luego dejas de lado. Cada día hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que descubrir sobre cómo vivir conforme al diseño de Dios. Y los beneficios de esa sabiduría son inmensos. Cuando tienes sabiduría, tienes una guía segura para tomar decisiones importantes en la vida. Ya no te dejas llevar por lo que parece más fácil o lo que otros te dicen que hagas. Tienes una brújula eterna que te dirige hacia lo que es correcto. Y esa sabiduría te protege. Te protege de caer en trampas, de tomar decisiones impulsivas que podrían tener consecuencias graves. Te ayuda a evitar el pecado, a mantenerte firme en la verdad y a vivir una vida que agrada a Dios. La inteligencia que menciona Proverbios también juega un papel importante aquí. No se trata solo de saber cosas, sino de saber cómo aplicarlas. La inteligencia complementa la sabiduría. Es la capacidad de tomar la sabiduría que Dios te ha dado y ponerla en práctica en situaciones concretas, ya sea en tus relaciones, en tu trabajo o en cualquier otra área de tu vida. Esa inteligencia te permite actuar de manera que refleje el corazón de Dios. Y eso, amigo, es mucho más valioso que cualquier riqueza que puedas adquirir. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a buscar más posesiones, más dinero, más éxito. Pero Dios nos llama a buscar algo más alto, algo eterno. La sabiduría no se desgasta, no pierde su valor. Es un tesoro que te acompaña siempre, en cada situación, en cada etapa de tu vida. Mientras las riquezas materiales pueden desaparecer, la sabiduría permanece y te guía. Así que, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Es sencillo. Busca la sabiduría por encima de todo. Invierte tiempo en la palabra de Dios. Ora por discernimiento y medita en cómo puedes aplicar lo que aprendes a tu vida diaria. Haz que la búsqueda de sabiduría sea tu prioridad, más allá de cualquier otra cosa material. Porque cuando tienes sabiduría, tienes lo más valioso que puedes poseer. Tienes una vida llena de propósito, una vida que honra a Dios y una vida que verdaderamente vale la pena vivir. Número 7. Proverbios 4 y 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El mundo a menudo nos dice que el éxito está en lo que podemos poseer, en cuánta riqueza podemos acumular. Pero Proverbios nos enseña algo completamente distinto. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente valoramos en la vida.
Nos dice que la verdadera riqueza no está en el dinero o en los bienes materiales, sino en la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Piensa en esto: el oro y la plata son temporales. Por muy valiosos que sean, se desgastan, pierden su valor o pueden ser robados. Pero la sabiduría, ese tesoro eterno que Dios nos ofrece, nunca pierde su valor. Nos guía, nos protege y nos da una perspectiva más amplia de la vida. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, a pesar de tener grandes riquezas, parecen vacías o insatisfechas? Eso es porque el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que sabes, por la sabiduría con la que vives. La sabiduría divina va más allá del mero conocimiento. No se trata solo de saber cosas o tener habilidades. Es la comprensión profunda que nos ayuda a ver el mundo y nuestras decisiones desde la perspectiva de Dios. Nos da el discernimiento para elegir lo correcto cuando el mundo nos empuja en la dirección opuesta. Nos muestra cómo vivir una vida que no solo tiene sentido, sino que impacta a los demás de manera positiva. La sabiduría es un tesoro que transforma nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Y la inteligencia, tal como la describe la Biblia, también es mucho más que una habilidad mental. Es la capacidad de ver más allá de lo superficial, de discernir lo que es verdad y lo que no lo es. Es esa inteligencia la que nos ayuda a tomar decisiones que no solo son buenas para el momento, sino que tienen un impacto duradero en nuestras vidas. En lugar de dejarnos llevar por lo que parece fácil o rentable en el corto plazo, la inteligencia divina nos guía hacia decisiones que están alineadas con los principios eternos de Dios. El valor intrínseco de la sabiduría y la inteligencia es incalculable. Proporcionan sentido, propósito y dirección a nuestras vidas. Cuando vivimos con sabiduría, encontramos una satisfacción y una paz que las riquezas materiales simplemente no pueden darnos. Nos ayudan a ver más allá de las preocupaciones inmediatas y a enfocarnos en lo que realmente importa. Y eso nos lleva a una vida plena, una vida que tiene un propósito mucho más grande que simplemente acumular cosas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que es mejor adquirir sabiduría que oro, nos está invitando a reconsiderar nuestras prioridades. Nos está diciendo que lo más valioso que podemos buscar no está en el dinero o en las posesiones, sino en la sabiduría que Dios nos ofrece. Esa sabiduría nos lleva a una vida de paz, de satisfacción y de profundo propósito. Es un recordatorio de que, al final del día, lo que importa no es cuánto tenemos, sino cómo vivimos y a quién seguimos. La sabiduría también actúa como una protección. Nos guía para evitar errores y decisiones que podrían traernos dolor o arrepentimiento. Nos ayuda a navegar las tentaciones que nos ofrecen soluciones rápidas pero moralmente cuestionables. Y al mismo tiempo, la inteligencia nos permite discernir esas trampas y tomar decisiones que honran a Dios. La sabiduría e inteligencia divina son herramientas poderosas para vivir una vida que no solo es moralmente correcta, sino llena de propósito y significado. Buscar esta sabiduría es un proceso continuo. No es algo que se obtiene de una vez y ya está. Requiere tiempo, esfuerzo, oración y una constante búsqueda de la voluntad de Dios. Pero los beneficios son eternos, no solo para nuestra vida personal, sino para nuestra comunidad y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuando vivimos con sabiduría, influimos positivamente en el mundo que nos rodea. La sabiduría es un reflejo de los valores divinos. Es vivir según los principios de Dios, aplicar nuestra fe en las decisiones diarias y permitir que la sabiduría transforme nuestra vida en algo más valioso que cualquier posesión material. Así que hoy te animo a que busques la sabiduría por encima de todo, porque en ella encontrarás la verdadera riqueza, esa que no se gasta ni desaparece con el tiempo. Número 8. Primera de Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Piénsalo por un momento. Cristo no solo vino al mundo para salvarnos, sino que en él está la verdadera sabiduría. No es solo un maestro que nos muestra el camino, es el camino mismo,
la sabiduría personificada. Todo lo que necesitamos saber sobre cómo vivir, sobre qué decisiones tomar, está en él. No es solo un conjunto de principios o enseñanzas. Es él mismo. En su vida, su muerte y su resurrección es donde encontramos la sabiduría divina en su máxima expresión. Y esto es lo que nos dice Corintios, que en Cristo encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo está en él. Cuando hablamos de justificación, es importante entender lo que significa. No estamos hablando de que simplemente somos perdonados. Estamos hablando de que Dios nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Es como si nuestro expediente estuviera completamente limpio, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo hermoso de la justificación. No es algo que podamos ganar, es un regalo de gracia. Y es ahí donde la sabiduría de Dios brilla. Él sabía que no podríamos cumplir la ley por nuestra propia cuenta. Por eso nos dio a Cristo, para que en él seamos declarados justos. ¿Te das cuenta del amor y la sabiduría que hay detrás de eso? Ahora hablemos de la santificación. Este es un proceso continuo, no algo que sucede de la noche a la mañana. Día a día, Dios nos está moldeando, nos está transformando para que seamos más como Cristo. Y aquí es donde la sabiduría divina entra en juego nuevamente. Dios, en su sabiduría, sabe exactamente qué áreas de nuestra vida necesitan ser purificadas, corregidas y fortalecidas. Y aunque a veces el proceso puede ser doloroso, sabemos que es necesario. Cada día que caminamos con Cristo, estamos siendo santificados, estamos siendo hechos más parecidos a Él. Y eso es sabiduría divina en acción. Y por supuesto, no podemos olvidar la redención. Cristo no solo nos libera del pecado, sino que también nos da la victoria sobre la muerte. La redención es esa promesa final de que todo lo que el pecado ha dañado en nuestras vidas será restaurado. Y esto no es solo algo que sucederá en el futuro, es algo que podemos empezar a experimentar aquí y ahora. Cada vez que vencemos una tentación, cada vez que vemos a Dios restaurar una parte de nuestra vida que estaba rota, estamos viendo su plan de redención en acción. Y todo esto, absolutamente todo, es parte de la sabiduría eterna de Dios. Él lo planeó desde el principio y en Cristo lo llevó a cabo de manera perfecta. Y lo increíble de todo esto es que no son elementos separados. La sabiduría, la justificación, la santificación y la redención están todas conectadas. No puedes tener una sin la otra. Cuando somos justificados, comenzamos el proceso de santificación, y ese proceso de santificación nos lleva a experimentar más y más de la redención que Cristo compró para nosotros. Todo es parte de un plan perfecto diseñado por Dios y manifestado en Cristo. Cada aspecto de nuestra salvación es una manifestación de la sabiduría divina, de su amor por nosotros y de su deseo de restaurarnos por completo. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que puedes buscar a Cristo en todo lo que haces. Cuando enfrentes decisiones difíciles, busca la sabiduría de Cristo. Cuando sientas que no eres suficiente, recuerda que has sido justificado en Cristo. Cuando sientas que estás luchando con el pecado, confía en que Dios está trabajando en ti, santificándote día a día. Y cuando te sientas abrumado por el peso de este mundo, recuerda que has sido redimido. Cristo te ha liberado y te está llevando hacia una vida llena de propósito y victoria. Cristo no es solo una figura histórica o un buen maestro, es la fuente constante de la sabiduría divina. Y lo más increíble es que esa sabiduría está disponible para ti todos los días. Puedes crecer en conocimiento, puedes aplicar esa sabiduría a cada aspecto de tu vida. Y al hacerlo, verás cómo tu vida empieza a transformarse de una manera que solo Dios puede lograr. Cada día que caminas con Cristo, estás siendo transformado, estás siendo redimido y estás experimentando la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. Así que no dudes en acudir a Él, porque en Él está toda la sabiduría que necesitas. Número 9, Colosenses 2, 3.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate en esto, hay una verdad poderosa en Colosenses 2:3 que a menudo pasamos por alto. La Biblia nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y cuando dice todos, no está hablando solo de una parte. Está diciendo que en Jesús podemos encontrar la plenitud, todo lo que necesitamos saber para vivir una vida llena de propósito y entendimiento. A veces nos sentimos perdidos, buscando respuestas en el lugar equivocado, cuando en realidad la fuente suprema de todo entendimiento está justo delante de nosotros, Cristo. Es interesante cómo se usa la palabra tesoros aquí. No se trata de algo trivial, se trata de algo valioso, profundo. Y como todo tesoro, no está a simple vista, está escondido. Esto implica que tenemos que buscar, tenemos que profundizar en nuestra relación con Cristo para descubrir esas riquezas espirituales que están disponibles para nosotros. No es que Jesús las oculte para que no las encontremos. Más bien, están ahí para aquellos que deciden seguirlo con un corazón sincero, que deciden caminar con Él. Y en el proceso, van desvelando poco a poco la sabiduría divina que transforma nuestras vidas. Y es que esa sabiduría no es solo conocimiento teórico. No es simplemente acumular información sobre Dios o sobre la vida. Es una sabiduría que cambia la forma en que vemos el mundo, que afecta cada decisión que tomamos. Cuando nos sumergimos en la sabiduría de Cristo, nuestras decisiones ya no están basadas en lo que parece conveniente o popular, sino en lo que es justo, lo que es correcto, lo que refleja el corazón de Dios. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, experimentamos una vida con propósito, una vida que tiene un sentido más profundo. Ahora, vamos a ser sinceros. El mundo también nos ofrece muchas formas de sabiduría, desde cómo triunfar en los negocios hasta cómo ser feliz siguiendo nuestros propios deseos. Pero la realidad es que esas soluciones son temporales, superficiales. La sabiduría del mundo puede parecer atractiva en el momento, pero no tiene la profundidad ni la durabilidad de la sabiduría de Cristo. La sabiduría que Jesús ofrece es eterna, está basada en verdades que no cambian, que te sostienen en los momentos más difíciles, que te guían cuando todo a tu alrededor parece incierto. Este descubrimiento de la sabiduría en Cristo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un viaje, una búsqueda continua. Cuanto más crecemos en nuestra fe, más vamos desvelando esos tesoros espirituales. Es como si cada día que pasamos con Jesús nos revelara una nueva faceta de su sabiduría, un nuevo tesoro que antes no habíamos visto. Por eso nuestra relación con Cristo nunca se estanca, siempre está en movimiento, siempre está profundizando, porque siempre hay más para descubrir en Él. Y aquí está lo asombroso. En esa búsqueda de sabiduría, no solo encontramos respuestas para nuestras preguntas, sino que empezamos a comprender el corazón de Dios. Empezamos a ver su amor, su justicia, su misericordia de una manera más clara. La sabiduría en Cristo nos alinea con el propósito divino, nos muestra cómo vivir de una manera que realmente refleje su carácter. Nos damos cuenta de que la sabiduría no es solo para nosotros, sino para que podamos impactar a los demás, para que nuestras vidas sean un reflejo del amor de Dios hacia el mundo. Así que, ¿cómo aplicamos esta sabiduría en nuestra vida diaria? Empieza por buscar a Cristo en cada situación. Cuando enfrentes una decisión importante, en lugar de confiar solo en tu propio entendimiento o en los consejos del mundo, pregúntate, ¿qué dice Jesús sobre esto? ¿Cómo puedo reflejar su sabiduría en esta situación? El estudio de la palabra y la oración son claves en este proceso. Es en esos momentos de comunión con Dios donde empezamos a desvelar esos tesoros que están escondidos en Cristo. Lo más hermoso de todo esto es que en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. No hay necesidad de buscar en otros lugares. Su sabiduría es suficiente, es plena. En Él está todo el conocimiento que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios y que nos lleva a cumplir nuestro propósito. Y esa es la verdadera satisfacción, cuando descubrimos que todo lo que hemos estado buscando en otros lugares lo encontramos en Jesús. Así que, la próxima vez que te sientas perdido o confundido,
Recuerda que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No tienes que buscar en otro lugar, Él es suficiente, Él es todo lo que necesitas. Busca esos tesoros en Él y verás cómo tu vida empieza a cambiar de una manera que nunca imaginaste. Número 10. Santiago 3 y 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabes? Cuando Santiago 3 y 17 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, no es cualquier tipo de sabiduría. Nos está describiendo algo completamente distinto a lo que el mundo considera sabiduría. Dice que la sabiduría divina es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cada una de estas características nos revela cómo es el corazón de Dios y cómo quiere que vivamos nuestras vidas. Primero, se nos dice que la sabiduría de lo alto es pura. Esto significa que está libre de cualquier pecado o egoísmo. No tiene malas intenciones, no busca manipular ni engañar. Es una sabiduría que refleja la santidad de Dios. En un mundo donde muchas veces las decisiones se toman por interés personal o por beneficio a corto plazo, la sabiduría pura nos invita a actuar con integridad, a hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está viendo. ¿Cuántas veces hemos tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto? La sabiduría divina siempre nos empuja hacia lo correcto, hacia lo que honra a Dios. Luego está la paz. La sabiduría de Dios no solo busca la verdad, también busca la paz. No es conflictiva ni agresiva. Nos guía a ser pacificadores, a resolver conflictos con un corazón calmado, a promover la paz en nuestras relaciones. Y esto es algo que todos necesitamos, ¿verdad? En nuestras familias, en el trabajo, en nuestras amistades. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una actitud pacífica, buscando siempre la reconciliación. La sabiduría de Dios nos da la capacidad de calmar las aguas en medio de las tormentas. También vemos que esta sabiduría es amable y benigna, es decir, es una sabiduría que siempre busca el bienestar de los demás. No es egoísta, no es altiva, al contrario, es considerada, respetuosa y siempre está dispuesta a servir a otros. Ser amable no es una debilidad, es una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña a ser bondadosos, a priorizar a los demás, a ver el dolor de otros y a actuar con compasión. Y hablando de compasión, la sabiduría celestial está llena de misericordia. No es una sabiduría que juzga o condena rápidamente. Es misericordiosa, está dispuesta a perdonar, a dar segundas oportunidades, a extender una mano cuando alguien ha caído. ¿Cuántas veces hemos necesitado esa misericordia en nuestras propias vidas, verdad? Dios nos llama a ser reflejos de esa misma misericordia con los demás, a no ser rápidos para señalar errores, sino rápidos para mostrar gracia. La sabiduría de Dios también produce buenos frutos. No se queda en teoría o en palabras bonitas. Se ve en la práctica, en cómo vivimos. Cuando alguien tiene la sabiduría que viene de lo alto, eso se nota en su vida diaria. Se nota en cómo trata a su familia, en cómo maneja los desafíos, en cómo responde a las injusticias. La sabiduría verdadera tiene un impacto visible. Produce frutos que los demás pueden ver y de los cuales pueden beneficiarse. Algo que me encanta de esta descripción es que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre ni hipocresía. Es firme, es confiable, no cambia según las circunstancias o según quien esté mirando. No se adapta para quedar bien con unos y mal con otros. Es sincera y consistente. Y eso es algo que todos necesitamos en un mundo donde muchas veces la gente actúa con doble cara o donde es difícil saber en qué o en quién confiar. La sabiduría divina es auténtica, y cuando vivimos según esa sabiduría, nuestras vidas también reflejan esa autenticidad. Al final del día, esta sabiduría es una luz en medio de la oscuridad. Nos guía cuando no sabemos qué hacer,
nos protege del engaño y nos permite vivir de una manera que honra a Dios y bendice a los demás. Y lo mejor de todo es que está disponible para todos los que la buscan. No es algo reservado solo para algunos. Si la pedimos sinceramente, Dios nos la dará porque Él desea que vivamos vidas llenas de sabiduría, de paz, de amabilidad y de misericordia. Así que hoy te animo a que busques esta sabiduría en todo lo que hagas, que tomes decisiones desde un corazón puro, que promuevas la paz, que seas amable y que vivas de manera auténtica. Confía en que Dios te guiará siempre por el camino correcto. La sabiduría que viene de lo alto no solo transforma nuestras vidas, sino que transforma a todos los que están a nuestro alrededor. Número 11, Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser sabio según Dios? A veces pensamos que la sabiduría es algo lejano, algo que solo los estudiosos o las personas con mucha experiencia pueden alcanzar. Pero la Biblia nos muestra una perspectiva completamente distinta. En Job 28, 28, Dios nos da una clave fundamental. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Esto es algo que puede cambiar completamente nuestra manera de ver la vida y de tomar decisiones. El temor del Señor no es un miedo aterrador, es un respeto profundo y reverencial. Es ese reconocimiento de que Dios es santo, poderoso y que su autoridad está por encima de todo. Cuando entendemos esto, nuestra manera de vivir cambia. Ya no buscamos hacer las cosas a nuestra manera, sino que comenzamos a preguntarnos: ¿qué quiere Dios para mí en esta situación? ¿Cuál es su voluntad? Y ahí es donde empieza la verdadera sabiduría. Cuando ponemos a Dios primero, cuando reconocemos su grandeza y buscamos su voluntad, nuestra vida empieza a alinearse con su plan perfecto. Pero no solo se trata de tener ese temor reverencial. Dios también nos llama a apartarnos del mal, y aquí es donde entra la inteligencia. Alejarse del mal no es simplemente evitar grandes pecados. Es una actitud diaria. Es tomar decisiones que reflejan la sabiduría de Dios, eligiendo lo que es justo, lo que es recto, incluso cuando es difícil. Es decir, no a lo que el mundo a veces presenta como normal o aceptable y aferrarse a lo que Dios nos enseña en su palabra. La verdadera inteligencia según Dios no es ser astuto o saber cómo salirse con la suya. Es saber apartarse de aquello que daña nuestra relación con Él. Y sabes, la sabiduría de Dios no es solo un concepto teórico. Es práctica, se manifiesta en lo que hacemos todos los días. La Biblia nos muestra que esta sabiduría se refleja en nuestra conducta, en cómo tratamos a los demás, en cómo tomamos decisiones. Vivir según la sabiduría divina significa elegir la integridad, la honestidad, la pureza, aunque el mundo nos diga lo contrario. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, nos alejamos del pecado y evitamos las consecuencias destructivas que trae. No es que nunca enfrentaremos problemas, pero evitaremos caer en trampas que pueden llevarnos por un camino de dolor y destrucción. Eso sí, no siempre es fácil vivir conforme a esta sabiduría. El mundo nos ofrece muchas tentaciones y a veces puede ser difícil distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí es donde entra la importancia de evaluar constantemente nuestras acciones y decisiones. No se trata solo de evitar el mal, sino de reflexionar sobre si estamos realmente viviendo una vida que honra a Dios. ¿Estamos tomando decisiones que reflejan nuestra reverencia por Él o nos dejamos llevar por lo que parece más conveniente en el momento? Este es un desafío diario, pero uno que vale la pena enfrentar. Al final, la sabiduría que Dios nos da no solo nos ayuda a vivir mejor aquí en la tierra, también nos acerca más a Él. Cada vez que elegimos lo que es correcto, cada vez que nos apartamos del mal, estamos construyendo una relación más profunda con nuestro Creador. La sabiduría nos permite reflejar su carácter, nos transforma y nos lleva a una vida que refleja su amor y justicia. Y lo más importante, nos permite conocer más a Dios, lo que es el mayor tesoro que podemos obtener. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, ya sea en el trabajo,
en tus relaciones o en tu vida personal, recuerda esto. La sabiduría y la inteligencia no se miden por lo que el mundo valora, se miden por cómo te acercas a Dios, por cómo eliges su camino por encima del tuyo. Quizá no siempre sea fácil, pero cada vez que eliges el temor del Señor y te apartas del mal, estás fortaleciendo tu relación con Él y viviendo según la verdadera sabiduría, esa que trasciende lo que este mundo puede ofrecer. Número 12. Proverbios 14, 8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La Biblia nos dice en Proverbios 14, 8 que la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Y si lo piensas bien, este versículo nos habla de algo muy profundo, nuestras decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, algunas más grandes que otras, pero todas con un impacto. El sabio no solo toma decisiones impulsivamente, sino que se toma el tiempo para entender el camino que está siguiendo. Es esa reflexión, esa prudencia, lo que lo lleva a actuar de manera que honra a Dios y evita caer en errores evitables. Ser prudente, según la Biblia, no es solo ser cauteloso, es mucho más que eso. Es tener una comprensión clara de la vida y las decisiones que se toman, no basándose en emociones pasajeras o en lo que parece conveniente en el momento, sino en lo que es correcto. Y aquí es donde la sabiduría realmente entra en juego. El sabio entiende su camino porque lo evalúa desde una perspectiva más amplia, una que está alineada con la voluntad de Dios. Sabe que cada decisión tiene consecuencias, tanto para él mismo como para las personas a su alrededor. Esa es la diferencia entre actuar con sabiduría o simplemente dejarse llevar por lo que parece fácil. El sabio se alinea con la verdad de Dios. No se deja llevar por el impulso del momento o por lo que los demás piensen que es lo mejor. Antes de actuar, reflexiona, se toma un tiempo para evaluar y, algo importante, controla sus emociones. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y tomamos decisiones precipitadas que después lamentamos? El sabio sabe que esas decisiones a menudo llevan a un camino lleno de problemas. Por eso, se toma el tiempo para evaluar y discernir, para asegurarse de que lo que está haciendo no solo es lo más cómodo, sino lo más correcto. Por otro lado, está el necio, y aquí la Biblia es clara: el necio vive en el engaño. Es fácil engañarse a uno mismo, pensar que nuestras decisiones no tienen consecuencias o que podemos hacer lo que queramos sin que afecte nuestro futuro. Pero ese autoengaño es peligroso. El necio confía demasiado en su propio juicio, sin detenerse a reflexionar, sin buscar la sabiduría de Dios. Piensa que siempre tiene la razón, que no necesita el consejo divino ni de otros. Pero esa confianza excesiva, ese desprecio hacia la sabiduría, es lo que lo lleva a la ruina. Las consecuencias de la prudencia y la necedad son evidentes. El prudente, al tomarse el tiempo de entender su camino, se protege a sí mismo. Evita caer en trampas, en pecados, en decisiones que pueden destruir su vida o la de los que lo rodean. El camino del sabio es uno de integridad y propósito. Por el contrario, el necio, al no reflexionar, al no considerar las consecuencias de sus acciones, se dirige inevitablemente hacia la destrucción. Su falta de discernimiento lo lleva por caminos peligrosos, llenos de errores que podrían haberse evitado si hubiera buscado la sabiduría de Dios. Y esto no es solo una teoría, es algo que puedes aplicar en tu vida diaria. Cada decisión que tomas, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en cualquier otro ámbito, merece ser evaluada con sabiduría. Busca a Dios en esas decisiones. No te apresures, no te dejes llevar por lo que parece fácil o conveniente en el momento. Reflexiona, ora, busca consejo. Eso es lo que hace el sabio. Evalúa las oportunidades desde diferentes perspectivas, no solo pensando en el beneficio inmediato, sino en el impacto a largo plazo. Vivir con sabiduría no solo te protege, sino que también te da una vida llena de propósito y dirección. Cuando entiendes tu camino, cuando tomas decisiones basadas en la sabiduría de Dios, vives con más confianza, con más firmeza.
Sabes que, aunque el mundo esté lleno de engaños, estás caminando en la verdad. Y eso es algo que te da paz. La sabiduría te protege de los errores, de las trampas del mundo, y te mantiene firme en la verdad de Dios. Número 13. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Pablo escribe en Efesios 1:17, está pidiendo algo profundo para los creyentes. Él no está pidiendo riquezas o bienestar material. Está pidiendo que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso, sinceramente, lo cambia todo. Fíjate que la sabiduría divina no es lo mismo que el conocimiento humano. Podemos saber muchas cosas, acumular datos, pero la sabiduría de Dios nos da algo mucho más grande. Nos permite ver la vida desde una perspectiva divina, nos guía y nos ilumina en el camino. La sabiduría divina va mucho más allá de la simple inteligencia. Es un regalo de Dios que nos ayuda a entender su naturaleza y sus caminos. Nos abre los ojos para ver las cosas como Él las ve. No se trata solo de tener respuestas correctas, sino de tener una comprensión profunda que transforme cómo vivimos, cómo decidimos y cómo amamos. Conocer a Dios íntimamente cambia nuestra manera de ver el mundo y nos da una claridad que no podemos obtener por nosotros mismos. Y ese conocimiento íntimo no es algo estático, es una relación viva y creciente. No es solo saber acerca de Dios, es conocerlo personalmente. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos transformamos. Esa relación cercana con Él no solo cambia nuestro corazón, sino que también cambia la forma en que nos enfrentamos a la vida. Es como si de repente pudiéramos ver el mundo con los ojos de Dios, con una sabiduría que no se consigue en libros ni en experiencias humanas, sino directamente del corazón de Dios. Pablo también habla del espíritu de revelación, y eso es algo clave. Porque, ¿cómo podemos conocer a Dios realmente sin que Él mismo se revele a nosotros? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, que nos muestre cosas que de otra manera no podríamos entender. Este proceso de revelación no es algo que sucede de una vez y ya. Es continuo, es dinámico. Dios siempre tiene algo nuevo que revelarnos, algo más profundo que mostrarnos de su carácter, de su plan para nuestras vidas. Pero aquí hay algo importante. Todo esto se pide en oración. La sabiduría y la revelación no caen del cielo sin más. Pablo ora para que recibamos esto, y nosotros también debemos hacerlo. Necesitamos buscar activamente a Dios en oración, pedirle que nos dé esa sabiduría y revelación que transforman vidas. La oración no es solo un ritual, es una conexión directa con la fuente de toda sabiduría. Es a través de la oración que nos humillamos, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y buscamos la guía divina para nuestras decisiones. Y esta sabiduría no es solo para que tomemos mejores decisiones, tiene un propósito mayor, alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuál es mi propósito? ¿Qué quiere Dios que haga? La sabiduría divina nos ayuda a discernir el plan de Dios para nuestras vidas, nos da claridad para tomar decisiones que reflejen su carácter, nos muestra cómo vivir de acuerdo con su voluntad, no solo de manera temporal, sino de manera eterna. El conocimiento de Dios no es solo información que cambia nuestras ideas, es un conocimiento que transforma nuestra vida entera. Cuando conocemos más a Dios, nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía importante pierde su peso y empezamos a buscar lo que realmente importa, la voluntad de Dios, el amor por los demás y la vida en abundancia que Él promete. Y esta revelación no termina nunca, es un viaje continuo. Día tras día vamos conociendo más a Dios, entendiendo mejor su corazón. Es un proceso constante de crecimiento continuo, es un proceso dinámico en el que Dios va revelándose más y más a aquellos que le buscan sinceramente. Esto nos lleva a la importancia de nuestro papel en todo esto. Sí, es Dios quien nos da la sabiduría y la revelación, pero nosotros tenemos que buscarla activamente. Necesitamos estar dispuestos a aprender, a cambiar,
a ser transformados. No podemos quedarnos pasivos esperando que todo suceda sin poner de nuestra parte. Dios nos invita a buscar, a orar, a estudiar su palabra, a estar abiertos a lo que Él quiere mostrarnos. Al final del día, la sabiduría que proviene de Dios es un reflejo de su gloria. Cuando vivimos de acuerdo con esa sabiduría, nuestras vidas empiezan a ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Las personas a nuestro alrededor pueden ver el cambio, pueden notar que hay algo diferente en cómo vivimos, en cómo tomamos decisiones. Y eso no solo nos transforma a nosotros, también puede atraer a otros hacia la fe. Así que, si hoy te sientes perdido o sin dirección, ora por esa sabiduría y revelación divina. Pídele a Dios que te muestre más de Él, que te guíe, que te dé claridad para tomar decisiones. Porque cuando recibes esa sabiduría, empiezas a caminar en su luz y tu vida nunca será la misma. Número 14. Primera de Reyes 3, 9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Déjame llevarte por un momento a la escena de reyes. Aquí está Salomón, joven, recién nombrado rey, y Dios le ofrece lo que para muchos sería el sueño de su vida, cualquier cosa que desee. Piénsalo por un segundo, podría haber pedido riquezas, poder o una vida larga, cualquier cosa material. Pero Salomón, en lugar de dejarse llevar por lo superficial, hace una petición que revela la profundidad de su carácter. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón no pidió para sí mismo. Él entendió que el llamado al liderazgo y gobernar no se trata de acumular más, sino de servir con sabiduría. Y es justo esa sabiduría la que pidió. Un corazón que pueda discernir, un corazón que no se deje llevar por impulsos, sino que pueda ver más allá de lo obvio, que pueda separar lo bueno de lo malo. Y si lo piensas, ¿cuántas veces en nuestra propia vida no deseamos esa misma capacidad? Decisiones difíciles, caminos inciertos, y lo que más necesitamos es precisamente ese discernimiento que Salomón buscó. La sabiduría es mucho más que conocimiento. Todos podemos acumular datos, memorizar hechos, pero el corazón entendido que Salomón pidió es otra cosa. Es la capacidad de aplicar correctamente ese conocimiento, de usarlo para el bien. No se trata de ser el más listo, sino de ser justo, de gobernar con equidad. Y esto aplica no solo para los que tienen autoridad sobre naciones, sino para todos nosotros en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones diarias. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde necesitamos esa sabiduría para decidir lo correcto? Salomón comprendió que sin la ayuda divina no podría liderar con justicia. Reconoció sus limitaciones y en su humildad pidió a Dios lo más esencial para ser un buen líder. Esta humildad es clave porque el verdadero sabio no es el que cree que lo sabe todo, sino el que entiende que necesita a Dios para guiar sus pasos. Dios se complació con la petición de Salomón. No fue una petición egoísta ni superficial, fue una que priorizaba el bienestar de los demás, la justicia, y eso es lo que agradó a Dios. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando Salomón pidió sabiduría, no solo estaba pensando en sí mismo o en su reinado, estaba mostrando un entendimiento del impacto que sus decisiones tendrían sobre el pueblo. Ser líder en cualquier capacidad es una enorme responsabilidad. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Y cuando pedimos discernimiento, estamos pidiendo la capacidad de tomar decisiones que no solo nos beneficien, sino que también honren a Dios y bendigan a los demás. El principio que Salomón nos deja es universal. Todos necesitamos discernimiento en nuestras vidas, no importa si lideramos un país, una familia o simplemente nuestras propias decisiones diarias. El corazón entendido es esencial para navegar este mundo complejo, lleno de opciones que a veces parecen buenas, pero que en realidad nos pueden llevar por el camino equivocado. Y esa sabiduría no viene de nosotros mismos, viene de Dios.
Hoy tú y yo podemos aprender de esta historia. Podemos buscar esa sabiduría divina para nuestras propias vidas. No se trata solo de ser más listos o más astutos, sino de tener el discernimiento para ver lo que es correcto y seguirlo. Y lo más hermoso es que Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría si la pedimos con humildad, tal como lo hizo Salomón. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, ya sea en tu trabajo, en tu hogar o en tu vida personal, recuerda la oración de Salomón. No pidas lo que el mundo te dice que necesitas. Pide un corazón entendido, pide sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, para tomar decisiones que no solo te beneficien a ti, sino que reflejen el carácter de Dios en todo lo que hagas. En este momento, después de reflexionar sobre la sabiduría que viene de Dios y cómo impacta cada aspecto de nuestras vidas, hay algo muy claro: todo comienza con el temor de Jehová. Esa es la clave para entender el propósito de nuestras vidas y tomar decisiones que realmente importan. Es fácil dejarnos llevar por lo que el mundo nos dice, por el ruido de lo inmediato y lo temporal. Pero cuando nos apoyamos en la sabiduría que proviene de lo alto, encontramos una paz y una dirección que nada más puede darnos. El llamado hoy es simple pero poderoso. Si estás buscando claridad en tus decisiones, si sientes que te falta sabiduría para navegar por las complejidades de la vida, no lo dudes. Busca a Dios. Como hemos visto en las Escrituras, Dios no retiene su sabiduría, la ofrece abundantemente a aquellos que la piden con un corazón humilde. Así que toma un momento hoy para orar, para pedir esa sabiduría y discernimiento que tanto necesitas. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, quiero invitarte a compartirlo con otros. Sabemos que la sabiduría de Dios es algo que todos necesitamos, y quizás alguien más en tu vida está buscando esa dirección divina. Comparte este vídeo, suscríbete para seguir recibiendo más reflexiones bíblicas que te guíen en tu caminar, y juntos sigamos aprendiendo y creciendo la sabiduría de nuestro Señor. Si has llegado al final de este vídeo, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis vídeos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta "Estoy más cerca de Dios" para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.